gracia de Cristo reanima tu amor. Señor les bendiga. Qué bueno de poder estar nuevamente, aún con algunos efectos de esta situación que han pasado tantos miles y tal vez millones en el mundo. Pero estamos bien, gracias al Señor, y agradezco sus oraciones. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio que tenemos sobre el libro de los Salmos, esta parte de la parte de la sabiduría que hay dentro de estos libros. Y quedamos, me parece, en una clasificación que estamos haciendo de los Salmos. Este es el estudio número 3 del libro de los Salmos. Ya hemos avanzado bastante sobre el tema. En esta clasificación de los temas dijimos que hay salmos que alaban a Dios, que ensalzan su bondad, alaban su gloria, su sabiduría como creador, como preservador, por el conocimiento que Él tiene, por la divina providencia del Señor. Y, por ejemplo, veamos algunos de estos salmos que le dan gloria y honra y alabanza al Señor. Son varios, están repartidos, digamos, dentro de los 5 libros. Y veamos algunos que elevan específicamente la bondad del Señor. Veamos el Salmo 85 de este libro de los Salmos, este libro que comienza con el hombre feliz. ¿Quién es el hombre feliz? De los Salmos lo comienza desde el primer capítulo al decirnos que el hombre feliz es aquel varón que no anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es el hombre feliz, que desde el primer salmo hacia adelante la escritura nos señala en este primer libro que hemos dicho hasta el capítulo 41, que son casi en su gran mayoría escritos por David. Y por otros autores que hemos señalado, que van también alabando, honrando, dando gloria, alabanza al Señor. El Salmo 85 fue escrito por los hijos de Coré en esta parte del libro, y que tiene mucho que ver con lo que hemos estudiado en el caso de Nehemías, Esdras, en esta vuelta del Señor de la cautividad. Este es un salmo que alaba al Señor por esta bondad. Dice, por ejemplo, el versículo 1, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste a la cautividad de Jacob. Entonces, esta es la parte que tiene el comienzo de este salmo, como el Señor dice, perdonó la iniquidad del pueblo, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, el versículo 3, te apartaste del ardor de tu ira. Y el versículo versículo 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará de los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Este es un salmo en que se alaba al Señor por esta bondad de volver la cautividad de Jacob. Y la vida y bendecir al pueblo nuevamente y toda su riqueza del Señor nuevamente con ellos. El Salmo 95 también tiene estas mismas cualidades. Salmo 95 es un salmo que comienza a decir venid en imperativo, venid, y bueno, ¿venid a qué? Bueno, le dice, aclamemos alegremente a Jehová con alegría. Cantemos, aclamemos, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos
ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, aclamemos, cantemos, lleguemos con cántico, con júbilo, ante su presencia con alabanza, y la razón es porque Jehová, dice el Señor, es Dios grande y Rey sobre todos los dioses. Versículo 6, venid nuevamente, se escribe, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Es un canto, no dice que él lo escribió, es de los cantos anónimos, pero están alabando la bondad de lo que el Señor ha hecho. El Salmo 100, otro salmo que alaban al Señor, están todos los verbos en imperativo. Cantad, dice, cantad, ¿y cómo? Alegres a Dios. Y llama al mundo entero, habitantes de toda la tierra. Esto es un salmo mucho más amplio que podamos decirlo basado dentro del pueblo judío. Esto es habitantes de toda la tierra. Dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad, dice, por todas las generaciones. Porque el versículo 5 dice, la razón es porque es bueno. Hay todos estos verbos de canto, de servirle, de venir a su presencia con gozo, de reconocerle que Él es Dios, nuestro Hacedor, entrar por sus puertas con acción de gracias, alabarle y dar las razones de por qué debían hacer todas las cosas, porque Jehová, el Señor, es bueno, y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y los salmos se van siendo escritos teniendo este punto, este tema de alabanza al Señor. El Salmo 136, Salmo 136, entra también dentro de estos salmos que alaban al Señor por su gloria, por su honra, y le alaban. Es un precioso salmo este 136. No tiene quién lo escribió, entra también dentro de los anónimos, pero el contenido es tremendamente importante por la frase que se va repitiendo acá. Alabar al Señor, a Jehová, porque Él es bueno, porque por su bondad, porque Él es bueno. Y en cada frase que se dice se va colocando este estribillo, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar, porque para siempre es su misericordia. Versículo 136, versículo 26. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Es un precioso salmo que lo aprendí a cantar ya hace más de 20 años. Es un precioso salmo que en el canto que yo conozco, se cantan los versículos 1, 2 y 3 y 4. Y son salmos en los cuales se está alabando la bondad, el poder, la obra que el Señor hizo con su pueblo. Por ejemplo, dice el versículo 23, Él es el que en nuestro abatimiento, dice, se acordó de nosotros, en recuerdo de la situación en que se encontraban bajo la opresión, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Y el que da alimento a todo ser viviente, es amplio este salmo de alabanza al Señor.
Otros alaban la gloria del Señor y la sabiduría, como es el Salmo 18, escrito por David, y que fue cantado o hecho por cuando el Señor lo libró. Este es el encabezado que tiene este salmo. El que le libró, dice que el día que le libró el Señor de mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dice que entonces dijo, y es un precioso salmo: te amo, le escribió, te amo, oh Jehová, oh Señor, fortaleza mía, no, la fuerza mía, el reconocimiento que hace él. Nuevamente dice Jehová, roca, eres roca, fortaleza, roca, castillo, algo firme, fuerte, poderoso, mi libertador, mi Dios, Dios mío. Nuevamente repite, fortaleza mía, pero en él confiaré. Mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y va a explicar por qué pasó. El versículo 4 dice lo que le pasó. Dice que le rodearon ligaduras de muerte, torrente de perversidad me atemorizaron. Eso es lo que está contando esta parte en el libro 1 de las vivencias del rey David. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte, y en esta situación que él estuvo, que nosotros conocemos, de toda esta persecución a muerte que hizo Saúl de él, nos muestra la condición de él, angustiado. Pero dice, en esa condición, en mi angustia, invoqué al Señor, clamé, dice, a mi Dios, y pudo recibir una respuesta de parte del Señor, porque él dice, él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y tuvo una respuesta, dice el versículo 16, 18-16, envió, dice, desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, que era Saúl, y de los que me aborrecían, dice, porque pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque dice, se agradó de mí. Y luego también muestra él en este salmo lo que él era con Dios. El versículo 23 dice, fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Es un salmo bastante amplio, tiene 50 versículos, pero el versículo 46 dice, viva Jehová. Es una expresión muy amplia del alma. Viva Jehová y bendita sea mi roca, dice, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Porque hiciste eso, Señor, dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Entonces es un salmo de alabanza. El 19 también es un salmo en que se alaban las obras, y dos cosas juntas, las obras de Dios y la palabra de Dios. Al decir el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos no cuentan la vida del hombre. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos nos hacen ver que hay un creador y que es todopoderoso y que ha hecho todas las cosas. Los cielos cuentan la existencia de Dios, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El versículo 7 habla de la palabra del Señor, hablando lo perfecta que es. La ley del Señor es perfecta, hablando del testimonio del Señor, es fiel, los mandamientos, los preceptos, todo lo que englobaba la ley del Señor. El precepto es puro, que alumbra los ojos, y
y lo más importante que David, en el versículo 11, porque el Salmo 19 fue el Salmo de David, hablando él de la palabra del Señor, y de lo que él puede admirar los cielos, la gloria de Dios. Él dice, tu siervo es además amonestado con ellos, con la ley del Señor, con los testimonios, con los mandamientos, con los preceptos, todo lo que el Señor hablaba a través de la ley de Moisés. David dice, tu siervo es amonestado con ellos. Y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Otro versículo que siempre cantamos al Señor y que lo conocemos bien. Pero este salmo alaban la gloria, la sabiduría de parte del Señor. El Salmo 29, también salmo de David, en el primer libro, donde ya hemos dicho que la gran mayoría fue escrito por David, dice también en forma imperativa de orden, tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. El Salmo 62, otro de estos salmos que contiene todo esto, dice al músico principal, a Jedutum. ¿Ustedes se acuerdan quién era Jedutum? Jedutum fue un importante músico, ¿no? Es un importante músico, muy importante, un levita, un director de coro, encargado de toda la alabanza y de la música dentro del templo. Los que tengan Biblia pueden, hablando de Jedutum, por ejemplo, en la primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 41, es uno de los textos, que hay varios, ¿no? Porque dentro de todo, primera de Crónicas, segunda de Crónicas, incluso los hijos de Jedutum siguieron en el ministerio como levitas de la alabanza, y en el tiempo de la restauración, los hijos de Jedutum, ellos se hicieron cargo de la restauración, de la adoración al Señor. Así que ese Jedutum era un director muy importante de David, puesto un levita en la música. A él por algo dice al músico principal, ¿no? A Jedutum. Y este salmo dice, en Dios solamente está callada mi alma, escribió David, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Así que no resbalaré mucho. Aquí hace ver una situación que parece ser que vivió David, al decir, bueno, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada, dice que solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. La palabra Selah. Creo que quedó tarea ya hace rato, ¿no? Esto está en la palabra de meditación, es una palabra muy importante entre los salmos, ¿no? Estos textos que están acá, ¿no? Tienen esta palabra de meditación. Alma mía, luego en los versículos 5 al 8, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Estos salmos van contando, ¿no? De la vida espiritual de David, el profundo amor que tiene por el Señor, su fe, dónde está puesta, una fe sólida, fuerte, ¿no? En la palabra, en Dios. Estos salmos van mostrando esta parte importante de David.
Hay salmos que también alaban al Señor por ser el creador y preservador de todas las cosas. El Salmo 33, por ejemplo, Salmo 33, donde hasta el título le ha sido dado como alabanza al creador y preservador. Salmo 33, no sabemos quién lo escribió, es un anónimo, y se alegrado justo en el Señor. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamarle a Jehová con arpa, cantarle con salterio de cacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Y bueno, ¿a qué? ¿Por qué era toda esta alabanza? Era porque siempre la palabra porque va a explicar las razones por qué se está escribiendo esos primeros textos o versículos. ¿Por qué había que alegrarse? ¿Por qué había que aclarar al Señor? Como cantarle. Y hacerlo bien, ¿no? Como había que hacerlo, porque era hacia Dios, porque recta es la palabra, dice el Señor, y su obra hecha con fidelidad, porque él ama justicia y juicio, y de la misericordia del Señor está llena la tierra. Versículo 9, porque él dijo y fue hecho, una mirada hacia capítulo Génesis, versículo 1:1, él dijo, o sea, la luz, y fue hecho, él mandó, y existió, así de rápido. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por eso es un interesante texto para poder explicar la creación en el libro de Génesis. Y es un salmo de 22 versículos, pero es un salmo que alaban también al Señor por ser el creador y preservador de todas las cosas. El Salmo 89, Salmo de David. Perdón, no de David, 89, es un masquil de Tane Raíta que escribió en relación a la bendición que Dios dio a David. Y es un salmo que dice, la misericordia del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Es un precioso salmo. Yo lo he oído en canto. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Salmo bastante, tiene alrededor de 52 versículos. Termina este salmo: bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Este es un salmo muy utilizado dentro del Nuevo Testamento. Este salmo 89. También tiene las expresiones de Selah en cada ciertos versículos, invitando a la meditación de lo que se está cantando, ¿no? Este salmo es un salmo que se canta. El Salmo 104, el Salmo tiene que ver con también como el creador. No tiene, quien no sabe, es anónimo. Bendice, alma mía, Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Y ya este salmo del versículo 5 adelante va mostrando cómo Dios no solo ha creado las cosas. Por ejemplo, el versículo 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Versículo 19, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. El versículo 24 dice, cuán innumerables son tus obras. Al enumerarla de todo, porque aquí se ve cómo Dios ha creado cosas, pero también las preserva. Si bien dice el versículo 10, tú eres el que envía la fuente por los arroyos, van entre los montes, pero esto tiene un propósito, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan sus celos asnos monteses,
A sus orillas viven las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde su aposento, del fruto de su obra sacia la tierra. Hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, hablando del trabajo del hombre, como dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre, todo esto viene por la gracia y por la misericordia del Señor. Por algo en el Nuevo Testamento nos hace ver que Él es el que preserva todas las cosas. En Él vivimos, en Él somos, Él realmente nos ha llenado de sustento, de bendiciones. Pablo lo hace notar al mundo gentil de que es Dios el que nos ha dado todas las cosas. Son innumerables. Dice el versículo 24, son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y así, hay otros salmos que se refieren al conocimiento infinito del Señor, a su divina providencia, como todas las cosas que Dios hizo, como dice el Salmo 105, hacia Israel, porque el Señor mostró mucha de su bondad y su misericordia. Este es un salmo como histórico, donde van hablando, se va mostrando, dice, alabar a Jehová, el versículo 1, invocar su nombre, dar a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas, alegres el corazón de los que buscan al Señor, buscar al Señor y su poder, buscar siempre su rostro, acordado de las maravillas que Él ha hecho. Y aquí, bueno, el versículo 6 lo dice, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Le dice, Él es el Señor, Él es Jehová nuestro Dios, y en toda la tierra está en su juicio. Y ahí comienza, desde Abraham hacia adelante, dice versículo 8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, luego su juramento a Isaac, a Jacob, a Israel, por pacto sempiterno, de donde se hace notar la promesa que el Señor hizo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y así y luego va contando todo lo que ha sucedido con este pueblo, y la razón por qué hizo esto. Dice versículo 42, se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones, es una parte que nosotros sabemos a través de Josué, y las labores de los pueblos heredaron, para que con este propósito Dios cumplió esta promesa que habla acá en el Salmo 105, versículo 8, 9, la cual concertó con Abraham. El versículo 11, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, y termina el versículo 44, sí, les dio. Los que dicen que el Señor no cumplió esta promesa, bueno, este salmo lo desmiente completamente. Este salmo dice que les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos ellos heredaron, pero se las dio con un propósito, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Así termina este salmo. Aleluya, alabado sea el Señor. Eso significa la palabra aleluya. Alabado sea el Señor. Para que guardasen. Ese era el propósito. Por eso que el Salmo 106 es como la antítesis del Salmo 105, porque el Salmo 106 nos muestra la rebeldía, ¿no? La rebeldía que tiene el pueblo. Entonces, hay una clasificación de los temas de los salmos, y es el Mesías en los salmos, que son salmos que elevan y profetizan sobre la venida del Mesías, ¿no? El Cristo, el Mesías, el Mesías. Hay muchos de esos salmos. Algunos de ellos, ya vamos a ver
los textos que hablan en el Nuevo Testamento que tienen que ver con los salmos, ¿no? Que son innumerables cantidades de textos. Estamos hablando de muchos, más de 119, que se refieren en el libro de los Salmos en el Nuevo Testamento, que es una parte que también vamos a analizar. Bueno, Cristo en los Salmos, ya conocemos el Salmo, estamos hablando de algunos de ellos, el Salmo 22, por ejemplo. El Salmo 22 es un salmo que hablaba de la crucifixión del Señor. Este salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? El versículo 6, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, preciado del pueblo. Este salmo tiene que ver con todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 12, 22:12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, dice, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz, rugiente. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, las puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Si este salmo no tiene que ver con la crucifixión de Jesucristo, no sé, pero este salmo está claramente expresando muchas de las situaciones que vivió nuestro Señor ahí en la cruz. El Salmo 16, el Salmo 16 hablaba de su resurrección, el Salmo 16. Dice el versículo 8 del Salmo, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma, ¿no? Hablando de su espíritu en el Seol, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este es un salmo que fue citado que se refería a la resurrección del Mesías, a la resurrección de Jesús. Los salmos, el Salmo 45, por ejemplo, el 72 y el 110, que sea, sobre todo el 45, del reinado del rey, de su reinado. El versículo 6, 45:6, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este es un salmo que habla del trono, de su reino, del trono del Mesías, eterno para siempre. El Salmo 72, versículo dice 5, te temerán mientras dure el sol, la luna de generación en generación. Versículo 8, dominará de mar a mar y del río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Versículo 11, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le
dice, les servirán. Versículo 17, será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol, bendita será en todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. El Salmo 110, Salmo 110, que también nos hace ver el reinado de este rey justo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo por estrado, dice, de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, y juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Bueno, todo esto, especialmente los versículos anteriores, juró el Señor y no se arrepentirá. Hablaban de la grandeza del rey. El Salmo 118, Salmo 118, esta roca que iba a ser rechazada, ¿no? El Señor, cómo él iba a ser rechazado. El Salmo 118 nos hace ver esta situación. El Salmo comienza diciendo alabar al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego dice el versículo 21, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra, dice, que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Un texto utilizado desde Jesús hasta los apóstoles en el Nuevo Testamento. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Texto muy usado dentro de los evangelios. ¿No? Esta piedra rechazada, este rey rechazado. Otra manera que podemos ver en la división de los salmos están también los salmos históricos, que tiene algo que ver con las diferentes etapas del periodo del pueblo de Israel. Por ejemplo, del Éxodo, el periodo en el desierto, el periodo de los jueces. Hay salmos que se refieren a eso. Tenemos la diferente historia de la vida de David huyendo de Saúl, por ejemplo. La parte de los pecados de David con Betsabé, que también están registrados. Estos son salmos que recuerdan eventos del pasado, los salmos históricos. Por ejemplo, el Salmo 136. El Salmo 136, de los versículos 10 al 15, dice, por ejemplo, el versículo 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Esto es un evento histórico que así sucedió, porque para siempre es su misericordia. Dice, al que sacó a Israel de en medio de ellos, de Egipto. ¿Cómo lo sacó? Dice, con mano fuerte, versículo 2, y brazo extendido. Versículo 13, esto es algo que sucedió. Al que dividió el mar rojo en partes. Y el versículo 14, e hizo pasar a Israel por en medio de él. Y el versículo 15, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Toda esta parte histórica de lo que sucedió está precedido porque para siempre es su misericordia. La razón que la misericordia de Dios para siempre. El periodo que ellos pasaron por el desierto también está citado dentro de los salmos. El Salmo 114 es un salmo que habla de las maravillas del Éxodo, el periodo en el desierto. Lo dices,
Estos son salmos que cuando se estudia el libro de Éxodo nos ayudan a comprender un poco más. Dice, cuando salió Israel de Egipto, o sea, el salmo lo dice, cuando salió Israel de Egipto. ¿Qué sucedió? Bueno, dice el versículo 3, el mar lo vio y huyó. Ya sabemos que eso, el mar rojo fue dividido. El Jordán también se volvió atrás cuando pasaron hacia la tierra prometida. Y así van estos salmos citando periodos históricos, eventos pasados, el tiempo de los jueces, el Salmo 106, o sea, también hay de este periodo versículo, salmos, el Salmo 106, versículo 34, donde explica, bueno, la razón que pasó en el tiempo, por qué razón tuvieron esta esclavitud, por así decirlo, en que los pueblos que ellos dejaron con vida, que no obedecieron en destruirlo, le causaron gran angustia y por años estuvieron bajo el poder de estos pueblos. Y dice el versículo 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes dice, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Y qué hicieron ellos al mezclarse con estos pueblos y no obedecer al Señor? Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada, dice, con la sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Y qué consecuencias trajo esto? Se encendió, por tanto, el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Dice que muchas veces los libró, porque eso así es la historia del libro de los jueces. Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, dice, hablando del Señor, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Es tremendo. Estos salmos nos muestran esta parte del Señor hacia su pueblo, hacia su heredad. Hermanos y hermanas en Cristo, hasta aquí vamos a quedar en este estudio de este tercero de los salmos, en esta clasificación que estamos viendo por temas y que en realidad nos va enseñando la composición de este libro dentro de la sabiduría del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Nos vemos en otro estudio.